Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Es interesante ver cómo los humanos tienen la creencia de que se encuentran separados y que cuando viven en un cuerpo, en este momento, en este presente y en este ahora, tienden a creer que su alma les pertenece y es única e indivisible. Es complicado para el cerebro humano entender que todo lo que existe forma parte de la misma energía, declinado en distintas formas, para llevar la conciencia más allá de donde ha estado antes. Esto puede resultar críptico y, sin embargo, intentamos explicarlo de una manera que sus cerebros lineales lo entiendan. Es decir, cuando ustedes están en este cuerpo físico, sienten que están separados los unos de los otros, y sin embargo, cuando ustedes ven una película o ven a un ser humano diferente de ustedes, físicamente, color de su pelo, religión, ideas, edad, género, y esa emoción que les invade a ustedes, ya sea de alegría o de tristeza, por estar viendo algo fuerte que está experimentando esa persona, ustedes lo suelen ver con frecuencia en las películas. Suelen emocionarse y llorar, reír, enojarse con algo que sucede en la pantalla. Esto es porque los humanos están interconectados y la misma energía está dentro de todos ustedes. Existen colectivos en otras partes de la galaxia que no están interconectados porque no tienen esa chispa divina. Ustedes los humanos, cuando se encarnan en la Tierra, es complicado explicar que no viene una sola alma, o como ustedes lo llaman, una alma, dentro de cada cuerpo. El alma no está, esa energía de la fuente que ustedes llaman alma, no está separada de la fuente y no está separada de las otras almas, por así decirlo. Entonces, cuando ustedes hacen su transición hacia lo no físico y cuando deciden regresar a otro periodo de la Tierra, en muchas ocasiones ustedes juntan esas piezas y esas partes de lo que ustedes llamarían otras almas para encarnar en un solo cuerpo. Algunas veces esta energía tiende a enfocarse en una sola personalidad y, sin embargo, las almas, por así decirlo, que están componiendo una sola esencia dentro de ese cuerpo, pueden ser varias. Cuando ustedes efectúan aquello que llaman en metafísica un walk-in, o cuando es que una persona suele tener un accidente que lo induce al coma, o tiene una experiencia cercana a la muerte, muchas veces esas personas, al recobrar la conciencia, suelen tener un giro hacia su personalidad, como si se volvieran más espirituales. Hay personas que dicen que lo que sucede es de que una alma entró en el cuerpo de esa persona, un alma más avanzada. Esto es y no es así, en el sentido de que ustedes no están divididos, es simplemente que dependiendo de su grado de conciencia pueden recibir mayor iluminación, por así decirlo. Pero esta iluminación, este conocimiento y esta sabiduría forman parte del todo y el todo está en ustedes. Ustedes cohabitan en estos momentos con lo que ustedes llaman sus vidas pasadas, sus vidas futuras. Antes de ser humanos, estuvieron en otros planetas, en otras galaxias. Y es complicado llevarlos hasta la raíz de los tiempos porque no existe una raíz de los tiempos. Ustedes siempre han sido y siempre serán. Y este viaje del alma que llevan a través de una evolución, cayendo a la dualidad, olvidando su divinidad y reencontrándola, la han experimentado en distintos planetas. En estos momentos la Tierra es el único planeta de elección libre en el que está llevando este procedimiento.
y es asimismo un planeta que ha llevado la polaridad hasta niveles muy bajos. Les hemos dicho que existen otros planos, otros colectivos que empiezan en otras partes de otros puntos a despertar y se les habla sobre los humanos, y esos otros colectivos no tienen el grado de polaridad que tienen ustedes. Es por eso que sus acciones les inspiran. Al llamar acciones, llamamos cómo son capaces de pasar de una energía negativa a una positiva, sin que les lleve tanto tiempo, puesto que ahora están despiertos y despiertas, y les es más fácil darse cuenta en qué punto están vibrando y recalibrarse. Cuando un niño nace, lleva dentro de sí varias almas, por así decirlo, que a través de ese cuerpo maravilloso físico se incluyen dentro de sí para experimentar esa fisicalidad. Algunas de estas almas, como ustedes las llaman, son personas que ustedes han amado y han hecho su transición hacia lo no físico. Y ese paso por ese cuerpo es transitorio. Es porque muchos de ellos y de ellas están conscientes del dolor. Esto sucede especialmente en las familias. Están conscientes del dolor que ustedes experimentaron por la pérdida física. Y al tener la alegría de tener un bebé en los brazos, intentan de alguna manera compartir su energía y su amor a través de la fisicalidad de ese bebé. Esto es un gesto de amor hermoso, puesto que la conciencia del bebé sigue estando como una personalidad. Y al permitir esta expansión de conciencia, el alma del niño no solo recuerda, sino que en la medida en la que estos niños de las nuevas generaciones que están naciendo permitan que aquellas personas que empezaron a hacer su transición a partir del 2020 tengan regresos, muchos de ellos están regresando actualmente en los nuevos niños, y aquellos que aún no están regresando pueden tener pequeños chispazos y visitas hacia la tierra de esa manera. Estas visitas no significan en ninguna manera que ellos se posesionen del cuerpo del niño, puesto que no es así. Es simplemente como si ustedes extendieran su brazo y en el hueco de su brazo abrazaran a alguien. Esta metáfora es lo que significa, como si el cuerpo del niño extendiera el brazo y esa energía de la persona que hizo su transición entra en ese hueco para abrazarlo. Los niños de las nuevas generaciones vienen recalibrados en una energía diferente. Ustedes estarán notando que a medida que los decenios van pasando, la energía de cada generación va cambiando y asimismo va haciéndose más fácil el despertar. Si nosotros nos remontamos a las generaciones que se están extinguiendo, a las generaciones de personas que tienen 90, 80, 70 años, 60 años. Esas generaciones nacieron en tiempos muy densos, más densos que los que están ustedes ahora. Esa generación, por meterlos en un solo grupo, deben de tener su mayor respeto. Entre más vayan hacia atrás, más densa es la energía. Pero muchas de esas generaciones ya no existen y las que están quedando son aquellas que están en los 90, 80, 70 y 60 años. Esas generaciones llegaron a despertar
a cambiar lo establecido en un mundo en el cual eran incomprendidos e incomprendidas. Actualmente, si ustedes hablan sobre la energía, sobre la ley de la creación, sobre la ley de la atracción, sobre el poder del pensamiento, sobre la vida en otros planetas, podrán ser o no aceptados, pero no serán objeto de burla, ni serán aislados o segregados, como es en esas épocas pasadas. Los trabajadores de la luz de estas generaciones tuvieron que vivir en las sombras. Algunos y algunas de ellas lograron, a pesar del contraste, salir adelante y mostrarse públicamente, y se volvieron chamanes y chamanas, curadores y curadoras, sanadores, masajistas, gente que intentaba ayudar a otros. Otros lo hicieron de manera más discreta, ayudando a su manera, guardando para sí aquella verdad que en el fondo sentían que estaba latente. Estas generaciones, cuando regresen, regresarán a una energía muy diferente. Y el grado de avance que tendrán cuando vuelvan a ser bebés será impresionante, puesto que si ahora los niños están hablando, caminando, reaccionando de una manera diferente y más rápida, esas generaciones lo serán aún más. Esto es proporcional al grado de conciencia del ser humano. Y con esto no queremos decir que las generaciones de personas que tienen 50, 40, 30, 20, 10 años o menos no valgan la pena o no sean trabajadores de la luz. No, es diferente. Es que las generaciones que llevaron el peso más denso son esas generaciones, y son en base a esas generaciones que ustedes están pudiendo beneficiarse de la energía que tienen ahora. Porque sin sus enseñanzas, sin el haber sido un faro muy firme en la tormenta, ustedes no habrían podido cobijarse bajo esa sombra y crecer con raíces fuertes. Esto es un hermoso ciclo de amor, puesto que las generaciones que están llegando y que ustedes ven como nuevas, son generaciones antiguas que regresan. Es un hermoso plan de amor. Es un hermoso plan el que ustedes están llevando con su propia alma, como lo llaman, con el planeta, con la galaxia y con la existencia. Ustedes creen que cuando hacen su transición hacia lo no físico van a algún lugar, y sin embargo no van a ningún lugar, puesto que todo sucede aquí y ahora. Es por eso que en metafísica existe la frase que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Que estas palabras resuenen en su cabeza y les traigan la sabiduría de aquello que necesitan tener en estos momentos, porque es bueno y apropiado para sus vidas. Fin del comunicado.